¿Por qué? ¿Le pasaste el nuevo link a los muchachos? Pásale, porque ya entré ya. Bien, muy buenas tardes con todos, muchachos. Eh, Aquí listos para empezar una clase más. Hoy día vamos a ver lo que es cinemática y MRU, ¿de acuerdo? Entonces no perdamos más el tiempo y avancemos con compartir pantalla sobre la parte teórica. Y luego avanzamos con los ejercicios y por último tu práctica, ¿no? A ver, cinemática. Cinemática estudia lo que es parte de la mecánica, ¿no? Que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Ya?
ejemplo, tenemos varios tipos de movimientos, ¿no? El MRU, el que vamos a ver hoy día, caída libre, parabólico, circular. Son movimientos que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los elementos de movimiento? Bueno, tenemos el móvil, que es el objeto que se va a mover, a desplazar, obviamente, ¿no? Tenemos el recorrido que se llama la trayectoria. O sea, la línea punteada, esta línea se llama trayectoria. ¿De acuerdo? Se llama trayectoria. Pero el valor de todo el recorrido de esta línea, de esta trayectoria, es el espacio, o también conocido como distancia. ¿Ya? Y el desplazamiento viene a ser solamente el punto inicial y el punto final. O sea, la medida del punto final menos el punto inicial. Ese es el desplazamiento. Por eso es muy diferente hablar de desplazamiento y de distancia. ¿De acuerdo? Bien. De ejemplo, por ejemplo, miren, ahí es la distancia del desplazamiento de una persona. Ahí está, mira, ¿no? Mira esta persona que se mueve, mira, 8 metros al norte, 12 metros al este y después baja hacia 8 metros al sur. La distancia recorrida total sería toda la trayectoria, o sea, 8 más 12 más 8, que sería 28, ¿verdad? Pero el desplazamiento sería desde el punto inicial, el punto final, perdón, menos el punto inicial. Y como este es un cuadrado o un rectángulo, ¿no? No, un rectángulo, claro. Tú sabes que este lado de arriba es igual a este lado de abajo. Por lo tanto, si este lado vale 12, lo de abajo también vale 12. Entonces, el punto final menos el punto inicial sería 12. ¿Comprendido? Muchachos, ¿entendido? Regálame un like si me has entendido esa parte. ¿Comprendido? Dije que solamente el desplazamiento es la parte final, la resta entre el punto final menos el punto inicial. Como todo esto vale 12, porque arriba también vale 12, es un rectángulo, simplemente digo que el desplazamiento vale 12. Nada más. Ahora tenemos el primer movimiento, que es movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el MRU. ¿Ya? Ok, mira, tenemos intervalos de tiempos iguales en distancias iguales, obviamente. Este, este, este movimiento se da cuando la velocidad es constante, es uniforme, o sea, es la misma durante todo el recorrido. Es imposible que hoy en día se dé eso, ¿no? Algunos lo tienen, pero por tramos, por ejemplo, los trenes, ¿no? Los trenes en la mayoría parte de su recorrido siempre van a la misma velocidad, o un auto que puede ir a la misma velocidad, ¿no? Es muy difícil que no se cambie de velocidad, pero en la vida real, pero ese es el MRU. Hay casos, ¿no? Ahora, escúchame. Eh, ¿Cuáles son las ecuaciones del MRV? Facilito. Mira, apréndete solamente con este triangulito, ¿ya? Hay mnemotecnias para aprenderlo, ¿no? Por ejemplo, D es distancia, B es velocidad y T es tiempo, ¿ya? D distancia, D velocidad, T tiempo, ¿no? Algunos se aprenden con mnemotecnias como, por ejemplo, Dios lo ve todo, ¿no? O Diego vende tamales, o diviértete, ¿no? Son mnemotecnias, ¿no? Yo más me la aprendí con la primera, ¿no? Dios lo ve todo, ¿no? Rápido de aprender esto. ¿Y qué dice esto? Que si a ti te piden distancia, tú multiplicas, mira, tapa distancia, ¿quién te queda? Velocidad por tiempo, ¿verdad? Si tú quieres velocidad, tapa velocidad, sería distancia entre tiempo, que es esto. Y si tú quieres tiempo, tapa sería distancia entre velocidad. ¿Te das cuenta? Ahora tenemos algunos casos como el tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Tiempo de encuentro TE es la distancia entre la velocidad más la otra velocidad. Obviamente tienen que haber acá dos móviles, que ojo, tienen que estar que vayan a la misma dirección. ¿Cómo te encuentras con alguien cuando están en en mismos sentidos, en la misma dirección? Se van a encontrar. Entonces, ahí sus velocidades se suman y arriba es la distancia que los separa al inicio, antes de encontrarse, ¿no? Ahora, el tiempo de alcance también involucra a dos personas, ¿cierto? O dos móviles, donde obviamente es esta fórmula. El tiempo de alcance es igual a la distancia entre la velocidad del mayor menos la velocidad del menor. Obviamente la velocidad de A en este caso, mira, para que lo alcance tiene que ser mayor, ¿no? Y así lo alcance al otro móvil. Y la distancia, esta distancia tiene que ser la distancia que los separa al principio, antes de que inicie la persecución, el movimiento, ¿no? ¿Correcto? Ya.
A ver, y por último, ¿qué tenemos? Ah, conversión de unidades de velocidad. Mira, cuando quieres pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, vas a tener que multiplicar por 5 sobre 18. Por ejemplo, acá 90 por 5 sobre 18 me da 25 metros por segundo, ¿no? Y lo contrario, cuando quieres pasar de kilómetros por hora a metro por segundo, tienes que multiplicar por 18 entre 5, ¿ya? Mira, en este caso, mira, nos salió 36 kilómetros por hora, ¿no? 10 metros por segundo nos salió 36 kilómetros por hora. Pues acuérdate ese numerito, 5 sobre 18 para pasar de metro por segundo a kilómetro por hora, ¿ya? Y kilómetro por hora a metro por segundo, lo contrario, multiplicas por 18 entre 5, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo. Ahora sí empezamos a desarrollar los ejercicios ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, todo bien entonces. Avanzamos entonces, compartimos pantalla de la clase de hoy y ahí está. Empezamos. Pregunta número 1, a ver, ¿pueden hacerla esta? ¿Les dejo para que la hagan? ¿Qué dicen? ¿Cuánto sale? A ver, muchachos, la primera. Ojo, les están pidiendo la distancia, no el desplazamiento. Lee bien, ¿ah? Acá cayó la mayoría. Parece inofensiva la pregunta, ¿no? Pero está cayendo la mayoría, está cayendo. Vamos a ver. Despejamos dudas. Mira, escucha. Si te hubiese pedido el desplazamiento, si hubiese sido cero. ¿Por qué? Porque mira, vuelve el punto inicial, ¿no? Punto inicial y punto final. ¿Sí o no? El desplazamiento sí es cero. Pero aquí te estoy pidiendo la distancia, o sea, su recorrido en total. O sea, si va a 20 metros al este y regresa a 20 metros al oeste, ¿cuánto es su distancia? O sea, su recorrido total. 40, 40 después. ¿Mm? Eso es distancia. Ya. Claro, porque depende de su distancia, no su desplazamiento. Su desplazamiento sí es cero, porque del punto inicial vuelve el punto, del punto final vuelve el punto inicial, o sea, no se desplaza nada, pero sí recorre 40 metros en totalmente, ¿vale? Ok, ¿qué me dices de la 2? A ver, ¿cuánto sale? Bien, Eli, Juan, Raxon.
Ahora bien. Bien, creo que está fácil eso, ¿no? Ya le agarraron una onda ya. Ya está, ¿no? Claro, obviamente, como te piden ahora la distancia total recorrida, pues digo, ¿cuánto es la distancia total recorrida? Sería 20 metros más 16 avanza, más baja 5 metros que recorre, más 4 metros que se desplaza más. Y todo eso sale 45 metros en total recorre. Así es. Listo, tenemos la distancia. A ver, ¿y qué me dices del siguiente? ¿Cuánto sale? Y a ver, te pide distancia y desplazamiento en ese orden, ¿no? Raxon, bien. Miren bien la figura. ¿Qué dicen? Flor, bien, Piero, claro, bien. ¿Qué dicen los demás? No. A ver, ahí nomás, entonces. A ver, resolvemos. La distancia recorrida sería 16 más 16, no, con D minúscula. Mira, 16 más 16 más 16 de abajo. En total tendría 48 metros. ¿Sí o no? Ahora el desplazamiento. ¿Cuánto sería el desplazamiento? Sería como el punto final es D y el punto inicial es A, ¿correcto? El desplazamiento sería punto final a punto inicial, o sea, este tramo de acá. Y como todo esto es un cuadrado, entonces este que vale 16, lo de acá también vale 16. Entonces el desplazamiento sería 16. Ahí está. Pues sale 48 y 16. Muy bien, bajamos. Ojo, acá mira que te piden, te piden la rapidez media, o sea, el promedio de todas las velocidades. ¿Cómo harías esta vez? ¿Alguien sabe cómo hacerla? Porque es un promedio, ¿ah? Bien, no. Vamos, ¿qué dicen los demás?
Bien, Claudia. A ver, ¿cómo haríamos esto? Muchachos, cuando te piden la velocidad media, o la rapidez media, perdón, en este caso tengo que, acuérdate que la velocidad, acuérdate de Dios lo ve todo, ¿no? Velocidad es igual a distancia entre tiempo, sería, ¿no? Entonces, pero aquí no solamente te dan una sola distancia, ¿no? La total sería, ¿no? El total de todo el recorrido, mira, o sea, sería 40 kilómetros más 20 kilómetros más 10 kilómetros, ¿correcto? Y todo eso, ¿entre quién? Entre el tiempo recorrido, pues, el tiempo total, que sería 15 horas más 12 horas más 8 horas, ¿no? Y ahí tendría entonces que la velocidad promedio es igual a 70, entre abajo sale 35. ¿Y eso sale cuánto? 2 kilómetros por hora. ¿Ya? Acuérdate que la velocidad se mide en kilómetros por hora o metro por segundo, igual que el tiempo, ¿no? El tiempo se mide en segundos o en horas, ¿no? Entonces ahí está, mira, 2 kilómetros por hora sale. Ahí está. A ver, ¿qué dicen de las 5? ¿Cuánto saldrá las 5? Pasar de kilómetros por hora a metro por segundo. ¿Cómo harían ahí? A ver. Bien, Braxo, Araceli, Neira, muy bien. Flor, bien. Multiplíquenos pues, por 5 sobre 18, pues. Claro, acá nada más sería 72, como está en kilómetros por hora. Para pasarlo a metro por segundo, sería por 5 sobre 18, ¿verdad? Y eso sale 72 entre 18, 4. 4 por 5, 20 metros por segundo. Aquí en la 6, lo contrario, tienes que multiplicar, vas a pasar de metro por segundo a kilómetro por hora, o sea, multiplicas por 18 sobre 5. Bien, Piero, Araceli, bien. ¿Mm? Eric, bien. Laurus, bien. Camila, lo máximo. Claro, acá sería 100 por 18 entre, sí, y eso me sale 3600 kilómetros por hora. Ahí está. Facilito eso, ¿no? Listo, avanzamos. A ver,
Aplica Dios lo ve todo para hallar este problema. Te piden el tiempo. Tiempo te piden. Bien, la luz. ¿Qué más? Vamos, participen, chicos. Bien. Perfecto, ¿no? Solamente tenemos que dividir. Como me piden tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Sería, la poca tiempo sería distancia entre velocidad. Entonces el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ojo que tienes que tener en cuenta las unidades, ¿ah? O sea, para que puedas dividir, por ejemplo, la distancia está en metros y mira la rapidez, la velocidad está en metros por segundo. O sea, puedes dividir metros entre metros. Porque imagínate si la distancia te dan en kilómetros. No puedes dividir de frente kilómetro a metro, ¿sí o no? ¿No? Tendrías que convertir. Tú sabes que un kilómetro equivale a 1000 metros. O sea, tienen que estar en las mismas unidades. Metro por segundo, acá está en metros. Ah, ya. Entonces, la distancia es 1360, ¿no? Entre la velocidad, que es la velocidad del sonido, por si acaso es 340, eso es un valor real. Y si yo divido, me va a salir 4, ¿no? 4 segundos, porque acá está en 4 metros por segundo. Te va a dar segundos la respuesta. Claro. ¿Listo? Está fácil eso, ¿no? Sigamos, vamos ahora con la otra columna. Mira, te preguntan cuántas horas se encontrará. Aplica la fórmula de tiempo de encuentro. Esta es la fórmula de tiempo de encuentro. Creo que no hay clave, ¿eh? No, no va a haber clave, ¿eh? No hay clave, chicos. ¿Por qué no hay clave? Porque se aplicó la fórmula, mira, el tiempo de encuentro es igual a distancia. La distancia es que los separen 1000 kilómetros. Y las velocidades de ambos son velocidad de uno 90 y la velocidad del otro 140. A ver, ¿puedo dividir? Claro, porque esto está en kilómetros y esto está en kilómetro por hora. No hay problema. Entonces, tiempo de encuentro sería igual a, sería 100 entre 130. Y 100 entre 130. Acá abajo sale 130, perdón, 230, ¿no? Abajo sale 230. Entonces, si yo divido 100 entre 230, eso me sale aproximadamente 0.40. No hay clave, ¿ya? Pero esa es la verdadera clave, 0.43.
A ver, la misma fórmula apliquen para la 9, porque también habla de tiempo de encuentro. ¿Ver? Vamos, la 9, la misma fórmula. Ahí sí va a haber clave. Josué, Piero, Oscar, Harold, bien. Bien, Neira también, bien. Araceli, claro, Cristian. Dale, sí, ¿no? Ahora sí, ahí. Distancia que lo separan, 200 metros. Velocidad del primero, 12, más la velocidad del segundo, sería 8. Arriba sería 200, abajo sería 20. 200 entre 20, 10 segundos. ¿Por qué segundos? Porque estás dividiendo metros entre metro por segundo. ¿De acuerdo? Listo. Avanzamos entonces. Vamos con la 10. En la 10 se aplica la otra, mira. Se trata de que un gato va a alcanzar a un ratón. Es el tiempo de alcance, ¿no? El tiempo de alcance es menos distancia, la velocidad del mayor menos la velocidad del menor. ¿Cuánto sale? A ver. Bien, muy bien. Ah, está fácil, ¿no? Distancia que lo separa al inicio, 2 metros. Velocidad del primero, 5. La velocidad del segundo, 4. Tendría entonces 2 entre 1. 2 entre 1 es 2. O sea, en 2 segundos el gato lo atrapa al ratón. Avanzamos. ¿Qué dicen en la 11? A ver, la 11. Claro, bien, Pau, Gómez. Muy bien ahí. Apliquen el Dios lo ve todo. Claro, ¿verdad? Entonces, a mí me están pidiendo la velocidad. Entonces, como quiero velocidad, tapo y sería distancia entre tiempo. ¿No es cierto? ¿La distancia cuánto es? 400 kilómetros dice que hay hasta esta ciudad. Y el tiempo que demora para llegar a esa ciudad son 4 horas. Y si yo divido eso, sale 100. ¿100 qué? 100 kilómetros por hora, porque estoy dividiendo kilómetro por hora, ¿verdad? Listo, ahí sería todo. ¿Qué tal la 12? A ver, esta es una pregunta interesante, ¿ah?
Bien, claro, bien, sí sale así. Claro, bien. Si lees bien el problema, lo que te está diciendo ahí es que te piden la velocidad del avión, ¿no? Que sea distancia total entre tiempo. La velocidad, la distancia es 140 kilómetros, mira, ¿no? Para que llegue a ese aeropuerto, ese avión. Y el tiempo sería, desde las 9 horas le avisan, mira, en las 9 horas le avisan y le dicen que va a llegar a las 11 horas. Entonces, el resto, pues, ¿no? 11 menos 9, de las 9 me avisan y va a llegar a las 11, sale 2. 150 entre 2 sería 75 kilómetros por hora. Un valor irreal, ¿no? Porque ustedes saben que los aviones van a más de 250 kilómetros por hora, mínima, ¿no? Ellos saben ir a 500, 600 kilómetros por hora. Ni un carro va a 75. Pero bueno, es parte del problema. A ver qué dicen para la 13. En la 13 tienen que hacer dos igualdades ahí. Son dos casos. Tienen que incrementar la velocidad en dos ahí. ¿Cuánto le sale las 13? A ver. Acuérdate que la distancia es la misma. Distancia en el caso uno, distancia en el caso 2. ¿Alguien le salió? Braxton, que dicen cuánto sale. No, ahí sí los agarré. Bueno, lo voy a explicar porque ya se acaba el tiempo ya. Escúchame, el primer caso dice que él va a una distancia, cubre una distancia en, sabes que distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Entonces, si se acaba la hora, chicos, entren al mismo línea. Entonces, en el primer caso será su velocidad por el tiempo que sería 10. En el segundo caso, la misma distancia la recorre, pero con una velocidad aumentada en 2, o sea, b más 2. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? En 6 segundos, obviamente menos tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí bien claro dice, si se aumenta su velocidad en 2, o sea, b más 2, la misma distancia la recorre, la cubre en 6 segundos. Entonces, como las distancias son las mismas, igual. O sea, b, 10b es igual a b más 2 por 6. Acá tendría 10b, acá aplico la propiedad asociativa, ¿no? 6 por b, distributiva, perdón, 6b, c por 2, 12. Este 6b pasa a restar, 10b menos 4, menos 6b, 4b igual a 12. Por lo tanto, el 4 pasa a dividir, 2 entre 4 sería 3.
3 metros por segundo saldría, ¿no? Listo, chicos, entonces entramos al mismo link para tomar la práctica. La 14 es igual que la 13. Te la dejo para que practiques junto con la 15. ¿Ya? Entramos al otro link ahorita. Ah, perdón, al mismo link.